En el sistema de tubos mostrado en la figura, la geometría es como sigue. Longitud 1 igual a 150 metros, longitud 2 igual a 200 metros, longitud 3 igual a 300 metros, diámetro 1 igual a 150 milímetros, diámetro 2 igual a 200 milímetros, diámetro 3 igual a 250 milímetros. Además, las velocidades absolutas de los diferentes tubos son epsilon 1 igual a 0.15 milímetros, epsilon 2 igual a 0.06 milímetros, epsilon 3 igual a 0.3 milímetros. Eh, Vamos aquí a cambiar la simbología para que quede como debe de ser. Son epsilons, son velocidades absolutas. Para h igual a 8 metros, determinar el gasto en cada tubo del sistema. Bueno, aquí tenemos una ramificación y luego un tramo de conducto sencillo. Es decir, este tramo lo consideramos o se considera como un sistema en paralelo y un conducto sencillo. Entonces, aplicando la ecuación de la energía desde el depósito superior al inferior, H es igual a las pérdidas. Es decir, lo voy a llamar delta H a la pérdida por el sistema en paralelo y simplemente la pérdida por fricción del tercer tramo. Entonces, esta es la ecuación. Tengo que entonces H es igual. Con esta ecuación calculo la pérdida del sistema en paralelo y esta es la ecuación para calcular las pérdidas por fricción del tercer tramo. A mí me interesa el gasto, entonces aquí despejo el gasto y finalmente me queda esta ecuación, donde observamos que el gasto nada más depende de los valores de A, ¿sí? Y los valores de A dependen de 8 veces el factor de fricción, la longitud, pi, diámetro a la quinta por la gravedad. Para calcular F, pues requerimos del número de Reynolds, de la velocidad absoluta y obviamente del diámetro. Entonces, estas son las ecuaciones a utilizar. Aquí tenemos todos los datos, ¿sí? Y vamos a iniciar. Entonces, voy a iniciar, aquí voy a plantear dos formas de resolverlo. Primero voy a proponer que está pasando por aquí un gasto 1, y digo que vale esta cantidad, ¿no? Sí, entonces, propongo un gasto. Con este gasto calculo Reynolds y obviamente calculo F1 y obtengo A1 y por lo tanto obtengo la pérdida del tramo 1. Como este es un sistema en paralelo, este tramo tiene la misma pérdida y esto es igual a la pérdida del sistema, es decir, es igual a delta H. Al conocer delta H, obtengo entonces la pérdida del, del tramo. Bueno, aquí en este caso aquí calculo F2. Bueno, más bien propongo F2. Proponiendo F2 calculo A2 porque todavía no conozco el gasto 2 y obtengo aquí el gasto 2 con esta ecuación de A y la pérdida. Como ya sabía la magnitud de la pérdida, entonces obtengo el gasto 2. Con el gasto 2 ahora me vengo y calculo el gasto 3, que es la suma del gasto 1 más el gasto 2. Teniendo el gasto 3, obtengo Reynolds F y obtengo A y por lo tanto obtengo la pérdida. Y entonces me da una pérdida de 8.54. Obviamente esa pérdida, si yo nada más tengo 8 metros, entonces me están faltando 0.5. Entonces lo que hago es un proceso iterativo. ¿Sí? Vuelvo a tomar este valor que propuse acá, ¿sí? Lo coloco aquí, lo propongo, o sea, sigue ese mismo valor, calculo Reynolds 1, obviamente tengo F1, A1, la pérdida de ese tramo, ¿sí? Y la pérdida del sistema en paralelo. Con este valor obtengo de nuevo F2, A2 y obtengo Q2. Con Q2 obtengo Q3 y así sucesivamente. Reynolds 3, F3, A3 y tengo
la pérdida del tramo 3. Y ahora sí, H, o sea, la suma de las pérdidas del sistema paralelo más H3, pues es igual a 8, no era la diferencia. En este caso, pues ya tengo aquí los valores que son el resultado, pero aquí lo que puedo hacer es, yo no sabía que esos eran los resultados, entonces puedo empezar con, por ejemplo, con punto 1, ahí están, y entonces pues estos nunca, sí, no son igual a, este término debe ser igual a 0, entonces pues está muy grande. Entonces nos vamos aquí a datos, la función objetivo, me digo que esa celda debe ser igual a 0, modificándome la celda que estoy, que propuse inicialmente. Enter y se pone calcular y estamos. Ya llegamos al resultado. ¿Sí? ¿Por qué no hice desde aquí que esto debería ser igual a 0? Porque no está vinculado. Como estoy aquí arrancando el primer proceso iterativo, tengo que tener todos vinculados, todos los gastos respecto a este que estoy proponiendo, que al final de todo, aquí es donde ya están todos vinculados, este es el mismo, ¿sí? Y esto es para poder, digamos, arrancar el proceso iterativo. En sí el proceso iterativo, ya el cálculo está aquí. Digo, ese es un procedimiento, nada más que aquí hay que tenerlo todo ordenado en forma sistemática. Otro procedimiento que se me hace más práctico y más fácil es el siguiente, nada más que aquí hay una, pues hay que acomodarlas de tal manera que lleguemos rápido a la solución. No puedo conocer F porque depende del número de Reynolds y Reynolds depende depende del gasto. Entonces lo que hago es propongo valores de F y a los tres digo que son iguales. Cargo las características de cada uno de los tramos, la longitud, el diámetro. Entonces, como ya conozco, digamos, conozco F porque lo propuse, entonces tengo el valor de A, de los tres. Aquí hago esto porque lo voy a utilizar aquí en esta parte de la ecuación. Entonces, ya tengo aquí los valores. ¿Sí? Entonces, al conocer los valores de A, yo puedo obtener los gastos de cada uno de estos dos y por supuesto pues la suma. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Que aquí estoy obteniendo unos gastos que son función de este valor de F. ¿Sí? Entonces esos gastos pues no, digamos, inicialmente pues no son los que están circulando. Entonces aquí calculo las pérdidas, ya conozco el gasto, conozco A, estoy utilizando esta ecuación y obtengo las pérdidas. ¿Sí? Aquí está. Estos son iguales, por supuesto, y este es en otro valor de la pérdida del tercer tramo. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos aquí? Yo conozco las pérdidas, entonces las pérdidas, ¿a qué debe ser? Debe ser igual a 8. Aquí cuánto nos da. Pues aquí no, en este caso tendríamos nos da 8. ¿Sí? Pero estoy obteniendo a partir de una propuesta de F. Entonces, ¿qué es lo que obtengo de aquí? Ya tengo los valores de A, los gastos y las pérdidas, pero esos vienen de un valor de F propuesto.
Entonces lo que ahora hago es de nuevo calcular los valores de A. Estos valores de A, aquí aparecen valores, porque bueno, en este sí aparecen las ecuaciones, pero acá no, acá estoy utilizando la hojita que también ya lo tienen, que son estas, o sea, sustituyo epsilon, el diámetro, la viscosidad, el gasto y L. ¿Sí? Entonces, regresamos acá. Estoy utilizando esa hoja. Entonces aquí ya conozco los valores de A, ¿sí? Con esta ecuación, porque propuse F. ¿Sí? Pero ahora lo que conozco es el gasto. ¿Sí? Entonces, con esos, perdón, conozco el gasto. Con este gasto obtengo el valor de la pérdida. ¿Sí? Aquí está. Es y luego obtengo de nuevo los valores de A, como lo hice, como ya conozco el gasto y conozco la pérdida, entonces puedo determinar los valores de A. ¿Sí? Y de nuevo obtengo los valores de 1 entre A elevado a la n. Y finalmente vuelvo a obtener los gastos. Observen que aquí hay han cambiado los gastos que tenemos del paso anterior. Entonces, vuelvo a repetir el procedimiento. ¿Hasta en qué momento dejo de calcular? Hasta en el momento en el que los valores de los gastos ya no cambian. Si nosotros comparamos este cálculo con este último, pues prácticamente son los mismos, por lo tanto estos son los gastos que están circulando, ¿sí? Y estas son las pérdidas de cada uno de los tramos. Este es del sistema en paralelo y este es del tramo de conducto sencillo. Entonces, si comparamos con el otro procedimiento, aquí tenemos el gasto, vamos a recorrer un poquito. Aquí tenemos el gasto 1, que es el tramo 1, ¿sí? El gasto, no, este es el gasto, aquí está el gasto 1, vamos, aquí está también. El gasto 2, aquí está el gasto 2, ¿sí? Y obviamente la suma pues es el gasto 3. Entonces aquí tenemos los gastos que están circulando con el otro procedimiento, que es la función objetivo, y el otro que estamos acá mostrando es un procedimiento de un proceso iterativo, proponiendo los valores de f. Es como arrancamos, ¿sí? Aquí ya no, obviamente para calcular f en esta parte, perdón, para calcular a, depende de f. Ya no puse aquí la fila de cálculo de f porque utilicé directamente esta herramienta donde, no, esta no es esta, donde yo sustituyendo epsilon, diámetro, la viscosidad y el gasto y obviamente la longitud, obtengo el valor de A. Nada más copié esta parte, ya no puse ni Reynolds ni F, sino directamente A. O sea, no nomás puse el valor correspondiente a cada uno de los tramos, ¿sí? de A. Aquí tengo A1, A2 y obviamente A3. Y acá repetí el mismo procedimiento. Entonces pueden trabajar con las dos hojas al mismo tiempo. Y entonces aquí se me hace más sencillo porque es un proceso sistemático, o sea, propongo F, estos son datos, calculo A, con eso calculo el gasto y finalmente aquí calculo de nuevo F, A y así sucesivamente hasta que los gastos no cambien. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Espero que esto les ayude a resolver los ejercicios de sistemas en paralelo. Gracias.